Ahora sí vamos a saludar con el economista Iván Ruiz, analista económico, y con él vamos a hablar sobre lo que dice el presidente. Él dice que la economía del país está en orden y queremos que nos saque de la duda el economista Iván Ruiz. ¿Cómo le va, economista? Buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días, Gustavo. Un gusto volverles a ver. Realmente está en orden la economía, pero para el 1% de la población. Para esa oligarquía y esa clase dominante que siempre ha vivido en una burbuja y en la isla de la fantasía. Para ellos la economía está en bonanza, porque además están haciendo sus business, están haciendo sus negocios, están viajando a Canadá para tener acuerdos con las empresas mineras para que vengan a saquear los recursos en este país. Están buscando cómo privatizar el petróleo y la refinación de petróleo para llevar todo lo que el país ha construido durante los últimos 50 años. Están pensando en cómo privatizar las hidroeléctricas y cómo hacer negocios con electricidad. Para ese 1% de la población que maneja alrededor del 40% de la riqueza y que tiene alrededor del 30% de las tierras en el Ecuador, la economía, claro que está en orden, está muy bien, estamos haciendo negocios y estamos ganando mucho dinero, pero para la mayoría de ecuatorianos, para el 90% de los ecuatorianos, la situación cada día es peor y hay que remitirse a las cifras. O sea, realmente la economía ecuatoriana entró en una fase de recesión y no de ahora, desde inicios de este presente año, porque la CEPAL, el Fondo Monetario, el mismo Banco Central, señalan que la economía crecerá en el mejor de los casos en 0.8% en el presente año, ni siquiera el 1%. Y es muy probable que la próxima previsión macroeconómica del Banco Central, del Fondo, del Banco Mundial o de la CEPAL nos dé una cifra negativa en la economía ecuatoriana en este año. Y el próximo año, en el mejor de los casos, tendrá un ligero crecimiento del 1%. Pero no es solamente eso, sino que la gente vive un drama diario, no solamente por las condiciones de vida, las condiciones de pobreza, sino también por las condiciones de violencia que existen en el país. Ninguna de las ofertas de campaña del señor presidente se han cumplido. El plan Fénix no ha funcionado, no ha mejorado las condiciones de vida de la población. La gente vive día a día pobreza. 6 a 7 ecuatorianos no tienen pleno empleo, viven con ingresos que están entre los 300 y 500 dólares mensuales. Yo hice un estudio hace un año de 2 zonas muy pobladas de la ciudad de Quito, que es Carapungo y Calderón, y la zona de Chillo Gallo y Guamaní. Los ingresos promedios de las familias estaban entre 400 y 600 dólares mensuales, cuando la canasta básica está entre 800 y 850 dólares. Es decir, ni siquiera cubren los costos de la canasta. Entonces, hablar de que la economía está en orden y que estamos en un proceso de reactivación, efectivamente ellos viven en la isla de la fantasía, viven en la burbuja, se informan a través de TikTok o se desinforman a través de sus propios ministros, como el ministro de Energía que le acabo de escuchar, que Toachi Pilatón queda en el oriente. Entonces, con ministros que no conocen ni siquiera la geografía del país, que no leyeron el terruño, que no leyeron el escolar ecuatoriano, que no saben cuáles son las provincias del Ecuador, cuáles son los principales ríos, dónde están las principales hidroeléctricas, a dónde vamos ecuatorianos. Pero esos son solamente algunos de los indicadores. Fíjese usted los problemas del nivel de endeudamiento de los hogares, todo lo que tienen que padecer las familias para poder financiar el ingreso a clases de sus hijos, para comprar los útiles, para poder comer. Por favor, el día de ayer que estábamos en la gasolinera, un motociclista de Uber estaba solamente en capacidad de poner $1.60 de gasolina. Es decir, que no le alcanzaba ni siquiera para poner un galón de gasolina en su moto. Y eso era para llegar a su casa y después ir al trabajo.
Esa es la situación del 90% de los ecuatorianos. Hay un 9% de clase media acomodada que tiene buenos ingresos y que sirve a ese 1% que es el que se ha enriquecido durante los últimos 50 años. ¿Sí? Estamos en una situación de tremenda desigualdad, en que el 1% maneja, según datos internacionales, no los míos, el 1% más rico de la población maneja el 23.4% de la riqueza. Y el 1% más rico de los terratenientes maneja el 23% de la tierra en el Ecuador. Los datos son más graves, más lacerantes. 9.000 accionistas de los principales grupos económicos manejan nada menos que 71.000 millones de dólares, alrededor del 40% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Con ese nivel de desigualdad de la riqueza, con ese nivel de desigualdad de la ingreso, con ese nivel de desigualdad en la propiedad de la tierra, si la economía está en orden, yo creo que estamos perdidos en el espacio. Esa es mi opinión. ¿Está en orden? Sí. ¿Y está en bonanza? Sí, para el 1% de los ecuatorianos, para el sector rentista, para la oligarquía de siempre, para los que se reparten las ganancias, las utilidades y quieren llevarse el país a manos llenas. Esa es mi opinión, estimado Jaime, estimado Gustavo. Economista, buenos días. Bueno, usted tiene toda la razón, pero hay una percepción también dentro del resto de la población que a través de esta campaña electoral que ya inició el gobierno desde hace más de 2 meses, tratan de demostrar que la economía está estable. Por ejemplo, parece ser que hay una tregua con el Fondo Monetario Internacional, porque ahora sí tienen plata para condonar deuda, ¿verdad? Ahora sí tienen dinero para prestarle a los emprendedores, ¿verdad? Ahora sí pueden pagar la luz a la gente pobre, porque si tú consumes 180 kilovatios, no pagas, ya ahora lo va a pagar el gobierno, ¿verdad? Pero si te pasas de eso, no te preocupes, solamente vas a pagar el excedente. O sea, hay plata. Claro, porque está en campaña electoral. Y lo que nos interesa es un poco engañar a la población, como hicieron en la campaña electoral. Aquí está, pues, estas son las propuestas económicas del plan de gobierno del candidato Daniel Noboa. Miren, pueden mirarlo y ver qué es lo que se ha cumplido. Entonces los ecuatorianos ya no deben dejarse de engañar, tienen que tratar de ser objetivos, tienen que tratar de cruzar la información, tienen que ver en medios alternativos y no dejarse arrastrar por las fantasías que está dando el gobierno. Entonces, claro, el Fondo Monetario lo que le interesa es con una política populista y el gobierno que se presta a los intereses del fondo, porque hay intereses de por medio. No solamente con el Fondo, el Banco Mundial, los organismos internacionales, sino que quieren cooptar el Estado para entrar adentro a llevarse todo a través de las transnacionales mineras, de la privatización del petróleo, de la seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces lo que le están dando es migajas. Fíjese la cuestión del Banco Nacional de Fomento, en que dicen que habría condonación de las deudores que están en coactiva y que llegan hasta $5,000 de deuda. Entonces a ellos se los condonaría y eso es apenas $18 millones. Y lo otro que están diciendo, que en última instancia durante los meses de diciembre, enero y febrero del próximo año, las personas que consuman menos de 180 kilovatios no pagarán la electricidad. Entonces, eso significa más o menos entre 50 y 60 millones de dólares. Yo estoy pagando ahorita por 144 kilovatios, que es lo que consumo, en un departamento de 3 dormitorios, sala, comedor, cocina y demás. Estoy pagando $9, ¿no? Adicionalmente a esto, yo tengo que pagar la cuestión del alumbrado público y la cuestión de los bomberos, que es más o menos el 1/3 de la tarifa eléctrica que yo tengo. Entonces, eso es puro populismo porque están en campaña, pero eso es parte de la campaña electoral. Si yo les voy a dar migajas, les voy a dar $50, $60, ustedes van a dejar de pagar la luz, ustedes a lo mejor los vamos a hacer una condonación de deudas de los $5,000, les vamos a dar crédito por $1,000 para que emprendan algún negocio y demás, porque el lleve que se viene luego, si es que ganan las elecciones, es que nos dejarán sin país. Es que las mineras van a destruir todo lo que es el agua, van a destruir los suelos.
el Ecuador no va a poder cultivar y se convertirá en un desierto. Fíjese, yo había dado la cifra de que se estima que en los próximos 30 años el sector minero recibirá alrededor de 200.000 millones de dólares. Pero de esos 200.000 millones de dólares, el equivalente a 2 veces el Producto Interno Bruto que recibiría las mineras en 30 años, el Ecuador recibirá entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. Eso significa entre 350 y 500 millones de dólares anuales, que no es nada. Es preferible que la minería se quede en el suelo, que se quede ahí y mantenemos nosotros seguro el futuro en agua, en suelos y demás. Yo les había enviado a ustedes el mapa de cómo se veía el Ecuador hace 50 años y cómo se ve el Ecuador después de la destrucción que han hecho y la deforestación que existe en el Ecuador. Sí, ecuatorianos, pensemos en el futuro nuestro, de nuestros hijos, de nuestros nietos y el futuro del Ecuador. Hay que ver costo-beneficio. Entonces lo que están haciendo ellos, llevemos toda la minería, llevemos todo el petróleo, privaticemos las hidroeléctricas. Fíjese, ya vienen cortes de luz. Creo que el miércoles o jueves van a cortar la luz toda la noche. ¿Cómo es posible? Se está contratando barcazas porque en 7 años no se hicieron inversión en el sector hidroeléctrico, no se hicieron mantenimiento a las hidroeléctricas, pero eso es un crimen para hacer negocio, para enriquecerse a costa de los ecuatorianos, lo que han hecho 200 años la oligarquía en el Ecuador. Fíjese, a inicios del siglo pasado hasta acuñaban su propia moneda. Ahora, la realidad, usted decía que existen una clase social media cómoda, ¿verdad? Que de alguna manera no ve esto, no lo siente porque está tan cómoda en ese estándar de sueldo de pronto o de ingresos, que seguramente es quien más apoya a estos gobiernos que les han prometido el oro y el moro, pues, y si no les cumplen no les importa porque a ellos no les afecta. Pero si bien es cierto, en la población en general, economista, ¿cuál es la realidad en los próximos 4 años que se vienen de gobierno, ¿verdad? Sea el que venga, porque aquí hay una realidad. El Ecuador está en una situación muy crítica en tema económico. No se ha sabido manejar bien la economía del país. Entonces, venga quien venga, ¿cómo va a ser la realidad del país en 4 años posteriores? Terrible. Es decir, solamente el 4º trimestre del presente año es de miedo, estimado Gustavo. No solamente por las condiciones internacionales. No quisiera hablar del problema ucraniano, el problema del Medio Oriente o las elecciones en los Estados Unidos. Lo que está haciendo el presidente Daniel Noboa es más o menos la misma campaña que hace la señora Harris en los Estados Unidos, ofreciendo absolutamente todo, ¿no? Entonces, es algo similar. Si usted ve todo lo que está ofreciendo Kamala Harris del Partido Demócrata, para que la gente vote por ella, va a ver la similitud que tiene con la propaganda y la publicidad que está haciendo Daniel Noboa. Pero no es nada fácil, ¿por qué? Porque usted va a necesitar financiamiento, en el caso ecuatoriano, entre 5.000 y 10.000 millones de dólares para los próximos años. O sea, y usted tiene que buscar esas fuentes de financiamiento. ¿De dónde va a sacar ese financiamiento? 1. 2, usted tiene que cumplir con los compromisos con el Fondo Monetario Internacional para que el Fondo Monetario Internacional le vaya desembolsando los créditos que contrató el Ecuador. Y eso tiene que ver mucho con la privatización. Pero ¿de qué nos sirve eso, economista, si prestamos para pagarles a ellos mismos, pues? Por supuesto. Y además estamos cayendo en la trampa del endeudamiento y en la trampa de la liquidez. ¿Por qué? Porque en este país se paga de impuesto a la renta una miseria. Mire, de estos grupos económicos que facturaban 71.743 millones de dólares, miles de millones de dólares en el 2019, apenas pagan de impuesto a la renta 1.771. Eso equivale al 2.47%. Es decir, tiene que incrementarse el impuesto a la renta a esos grupos económicos privilegiados y particularmente al sector rentista. Cuando yo me refiero al sector rentista, tiene que ver al sector financiero, que es el que más se ha enriquecido en los últimos 20 años, inclusive en el gobierno de Correa es donde más ganó. ¿Y sabe cuántos accionistas son? Yo le invito que entre y miren los ecuatorianos en la página web del Servicio de Rentas Internas, cuántos accionistas tienen los principales bancos en el Ecuador.
no llegan ni a 500. Y ellos han tenido utilidades y ganancias de entre 350 y 500 millones de dólares anuales en los últimos años. El otro sector es el sector de los seguros y el sector de renta de la tierra. Fíjese, aquí había dado el dato que el 1% de los terratenientes tiene el 23.4% de la tierra. Entonces, esta gente tiene que pagar impuestos y tiene que incrementarse el impuesto a la renta. Esto no debería ser el 2.47, debería ser el 12.47, y el Ecuador tiene 7 mil millones de dólares y no necesitamos del Fondo Monetario y tenemos para hacer inversión pública. No solamente el impuesto al valor agregado, porque le aseguro que va a haber un ligerísimo incremento en el mejor de los casos del impuesto al valor agregado en el presente año. Y es muy probable que inclusive tengamos menos ingresos del impuesto al valor agregado que el año anterior. ¿Y sabe por qué? Porque disminuyen las ventas. 1, 2, no vamos a tener energía eléctrica o va a haber problemas en energía eléctrica y va a haber caída de la producción industrial, del comercio, de los servicios. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que nos viene mejoras. Mentira, los 4 años van a ser muy complicados para cualquier gobierno. Entonces, el primer gobierno, lo primerito que tiene que hacer es incrementar el impuesto a la renta. Ver la subfacturación y sobrefacturación. Así como están pidiendo que se investigue, entre comillas, los supuestos crímenes, ¿no? Muertes violentas en el periodo de Correa, que según ellos, porque ojo, esto es un paréntesis, vienen 1 millón de calumnias destinado, Gustavo, nos van a seguir engañando. ¿Y sabe quién hace esta investigación, este estudio y demás? La Universidad de Chicago, uno de los investigadores de la Universidad de Chicago. Y todos saben quién es la Universidad de Chicago, y sí saben quién fue Milton Friedman, y sí saben lo que hicieron en Chile. Entonces nos viene un montón de mentiras, un montón de engaños, pero así como quieren investigar esto y quieren que el Instituto Nacional de Estadística investigue las muertes violentas en ese periodo, ¿por qué no se investiga en los últimos 20 años la subfacturación, la sobrefacturación, la evasión tributaria de los principales grupos agroexportadores en el Ecuador? Eso sería interesante, porque eso nos investiga los problemas que están viendo en la información estadística de síntesis, en la información estadística de base en el Ecuador, para tener una información clara de lo que está pasando. ¿Por qué no se investiga si realmente está bien captado el IPC, el índice de empleo y subempleo, el censo económico, el censo de población que se hizo, o las cuentas nacionales del Ecuador? Entonces, todas esas cosas son extremadamente importantes. Los próximos años, cualquiera que llegue a la presidencia, tiene que tomar medidas duras, en el sentido de aumentar el impuesto a la renta. 1. 2, tiene que dejarse de lado el convenio firmado con los Estados Unidos. Hemos pasado a ser una colonia, igual que Europa. Toda Europa es una colonia de los Estados Unidos. Europa ha perdido su soberanía, al igual que el Ecuador ha perdido su soberanía completo con la firma con un tratado con los Estados Unidos, que va a incrementar la violencia, va a incrementar la delincuencia y va a incrementar el caos en el Ecuador, porque ese es el objetivo que tienen los Estados Unidos con respecto a América Latina, y lo dicen sin tapujos. Eso es lo peor. Es verdad. Porque cualquier persona que está medianamente informada, que entra a la página web del Pentágono, que ve las presentaciones en PowerPoint del almirante Sebrowski o Tomás Barnes, los dicen, los vamos a destruir, como hicieron en Siria, en Libia, o como pretenden hacer o están haciendo en Gaza. Y nosotros firmamos un acuerdo con los Estados Unidos y firmamos una carta de intención con los Estados Unidos. O sea, ¿qué nos pasa? O sea, ese es el nivel de desinformación de la oligarquía, que cree que se va a salvar, que va a salvar el pellejo, que van a decir, ustedes tienen plata, vengan acá. No se van a salvar, se van a hundir con nosotros. Economista, a ver, ahora, el próximo gobernante, ¿verdad? Usted recomienda que se suba o se eleve el impuesto a la renta. ¿Eso no afectaría también en gran parte a aquellas personas que superan un determinado rubro en sus sueldos, pues, del sector público, del sector en general? Porque no puede ser solamente que se incremente a los sectores productivos, eso va en general, ¿verdad? Claro, el impuesto a la renta que usted tiene a su patrimonio. O sea, exacto. En el Ecuador,
256 personas tienen 30.000 millones de dólares fuera. No recuerdo la cifra, pero aquí hay un grupo de gente que tiene alrededor de más de 30.000 millones ahorrados en cuentas de ahorro, pero no en cuentas de ahorro a largo plazo. Entonces, usted tiene que grabar el impuesto a la renta a todas aquellas personas que tienen ingresos de más de $5,000 al mes, por ejemplo, o que tienen un patrimonio de tierras. Hay gente que tiene 800 hectáreas sin cultivar. Pero no ha sido económica, pagan. pero no ha sido esa una realidad. Siempre se van con sueldos de 1.000, de 1.200, 1.500 para arriba. Ahí está el SRI, porque usted puede cruzar la información, o los que tienen autos de alta gama. Pero otra de las medidas que puede adoptar es bajar el IVA del 15 al 12 y usted va a reactivar la producción y va a aumentar seguramente la recaudación. O sea, y controlando usted la evasión tributaria, la subfacturación, la sobrefacturación, y ahí sí pediría que venga una auditoría de las Naciones Unidas, de la CEPAL, de organismos internacionales, para evitar la subfacturación y sobrefacturación, que debe estar superando los 2.000 millones de dólares anuales en el Ecuador, y que además cualquiera de los ecuatorianos puede hacer esos cálculos, siempre y cuando se les permita acceder a la información. Entonces, hay mecanismos, pero esas medidas no piensan tomar. Seguramente van a pensar en privatizar, en empobrecer más a los ecuatorianos, en colapsar Petroecuador, en colapsar las hidroeléctricas, en colapsar las telecomunicaciones, en destruir las carreteras, para decir el sector público no sirve para nada, porque el sector público ha sido manejado por los grupos de poder, por la oligarquía. Mírese los ministros, los últimos ministros, vea las hojas de vida de los ministros, a quiénes están vinculados, a qué intereses responden, empezando por las campañas electorales. Abramos los ojos ecuatorianos, los grupos económicos financian, y ahora los narcos financian las campañas. Entonces después tienen que cumplir con los compromisos de campaña, no solo en el Ecuador, estimado Gustavo, en el mundo. Así es. Fíjense en los Estados Unidos, ¿quién financia la campaña de Donald Trump? ¿Quién financia la campaña de Kamala Harris? ¿Quién financió la campaña de Olaf Scholz en Alemania? ¿Quién financió la campaña de Macron en Francia? ¿A qué intereses responde Macron? A la familia Rothschild, es empleado de los Rothschild. Por Dios. Y aquí en el Ecuador la estocada yo creería que podría causarle un gran daño al candidato Daniel Noboa, podría ser que intenten de alguna manera privatizar el Seguro Social. Mire usted el anuncio que está haciendo el actual presidente del directorio del IES, de que ya el IES no da más, que el próximo año definitivamente ya no habrá dinero de los asegurados al IES. Y eso de ahí preocupa mucho, porque ¿dónde está el dinero de los afiliados? O sea, ¿por qué se ha venido a menos el Seguro Social? Estimado Gustavo, le comento una infidencia. Hace unos 13 años, la OIT iba a investigar el tema del Seguro Social. Estaban unos argentinos de la Organización Internacional del Trabajo y me invitaron a mí para hacerme una entrevista de trabajo, para ver si yo iba a entrar a trabajar en ese grupo de investigación del Seguro Social. Bueno, vetaron mi participación ahí, porque no sabemos a ciencia ciertas cuáles sean las cifras reales del Seguro Social. No sabemos a ciencia ciertas cuánto le debe el Estado al Seguro Social. Y el objetivo sí, pues. O sea, realmente la joya de la corona es el petróleo, es la minería y es la seguridad social. Mire, cuando yo trabajé con Jaime Ruiz Nicolalde en la Asamblea Nacional, porque yo fui asesor de la Comisión Fiscal y Financiera de la Asamblea, y se creó el Banco del BIES. El objetivo es que si usted tenía el BIES, tenía el Banco Nacional de Fomento, tenía la CFN y tenía el Banco del Pacífico, usted controlaba el sistema financiero del Ecuador. Y el objetivo es ir hacia el control del sistema financiero y estatización del sistema financiero en el Ecuador, con lo que usted bajaría las tasas de interés. Y prácticamente el Seguro Social puede, a través del Estado, regular eso, regular el costo del dinero. Pero el objetivo sí, y que es la privatización del Seguro Social, y tenemos que estar atentos, extremadamente atentos, y no permitir que nos vengan a comer cuento que se va a privatizar y que se les va a dar $50 para que se vayan a hacer la atención médica donde quiera.
porque el sector público es malo, porque el IES es malo. Mentira. Yo estuve recientemente en un caso de emergencia en el Seguro Social, de una persona que le dio un derrame cerebral en la escuela y le llevaron de urgencia al Seguro Social y le salvaron la vida. Lo que no hubiera acontecido en el sector privado, porque le hubieran hecho de entrada firmar pagarés en blanco, letras en blanco y pedir la tarjeta de crédito. Y usted una atención médica le cuesta entre 50 y 60 dólares. Y si usted tiene que hacerse exámenes, peor. Y si le toca operarse, quedó sin casa, sin carro y sin patrimonio. Entonces, a defender ecuatorianos, porque es un tema de vida o muerte la defensa, la seguridad social y el derecho que tenemos todos los ecuatorianos a la jubilación. Y un poco quiero decir esto. La economía ecuatoriana ha tenido un mayor crecimiento económico y desarrollo cuando mayor ha sido la participación del Estado. Y cientos de miles de personas han salido de la pobreza. Los grupos empresariales y financieros han maximizado sus ganancias cuando ha habido una mayor participación del Estado y dinamismo en la economía nacional. Entonces, crucial, pero hay que hacer una cosa, una salvedad, separar al Estado de los grupos oligárquicos. No puede ser que los principales ministros, los subsecretarios, formen parte de grupos económicos y respondan a los intereses de esos grupos económicos cuando sean presidentes o cuando sean ministros. O sea, tiene que haber una comisión que regule eso. No puede ser como el caso de Macron, que responde a los intereses de Rothschild y Francia se encamina a beneficiar al grupo Rothschild, por ejemplo. Entonces, esa separación tiene que hacerse. Tiene que haber una separación del Estado de los grupos oligárquicos. O si va alguien de la oligarquía, tiene que responder a los intereses del país y no a los intereses del grupo económico determinado. Sí, eso tiene que haber una regulación, tiene que haber una legislación, tiene que controlarse de alguna manera. Y también puestos claves, como la Fiscalía o como la Comandancia General de la Policía y el Ejército, no pueden responder a intereses foráneos, tienen que responder a los intereses del país. Entonces, eso es fundamental para que las cosas avancen. Si es posible, hay recursos, no para tener un país estilo Singapur, pero para tener una vida digna para todos los ecuatorianos. Es posible con los recursos que disponemos, siempre que haya honestidad y no haya tanta codicia de ese 1% de la población. Economista, siguiendo con el tema del seguro, hace algún tiempo atrás el economista Pablo Dávalos en este espacio nos dijo que no sé si el capital, parece que dijo, era 40.000 millones de dólares, pero los que están al frente del seguro en este instante dicen que está quebrado. ¿Por qué tienen ese discurso que está quebrado? Y mucha gente cree que, tal vez mucha gente que anda desesperada y que no tiene una atención que espera en el seguro, por último termina diciendo está bien que lo privaticen, aunque saben en el fondo que van a afectar a todos, porque el momento que nos privaticen el seguro social nos afectan a todos y podría ser hasta la quiebra del Estado. Así es, o sea, primero hay que transparentar las cifras. Es fundamental. Si realmente cuál es el déficit que tiene el IES. En segundo lugar, fíjese con los recursos que tiene el IES. Hay un montón de servicios que están terciarizados y que realiza el sector privado. Y que el IES contrata al sector privado, a clínicas o para determinados exámenes. Eso puede hacerle perfectamente el IES. Oiga, y además, que a las clínicas les ha ido bien, ¿ah? Por supuesto, pero por supuesto. Yo veo algunos centros de salud que empezaron con locales pequeños, ahora tienen grandes hospitales y de lujo, ¿ah? Así es, y esos hospitales de lujo puede comprar el IES, pero también hay que reestructurar al IES en la parte administrativa. Y que no puede ser que los directores del IES representen los intereses del sector de salud privado. Sí, todo eso tiene que regularse. Para eso sí debería funcionar la Fiscalía. Para eso sí debería funcionar la cuestión jurídica en el Ecuador. La Contraloría. Y la Contraloría, por supuesto. Muchos médicos del seguro, la mayoría de médicos del Seguro Social atienden en hospitales privados. Y son dueños de esos hospitales privados, por Dios. Ustedes pueden ver fácilmente. Pero de ahí a defender el IES, a defender la seguridad social, a defender nuestra jubilación. Que no nos pase lo de la Argentina.
que los jubiladitos tengamos que salir a pelear nuestra pensión jubilar, que peleemos por un aumento de $20, de $15, porque recursos tenga la certeza que los hay. Y que hay que ver y monitorear esa administración y realmente cuál es la situación financiera real del IES. Pero ya le digo, todo eso es una caja negra. Economista, pasemos a otro tema. El sector petrolero. También se habla de nuevos contratos donde tienen participación de utilidad las grandes transnacionales, del 50% para las transnacionales y bueno, ahora hablan del 50% para el Estado. ¿Cómo analizar este tema, economista? ¿Esto es beneficioso para el Estado? Este gobierno ya está hablando de que hay que cambiar ese sistema de contratación y creo que ya han hecho algunos contratos. ¿Esto beneficia al Estado o están desangrando al Estado? Mire, aquí yo veía unos datos que además me asustó, en la que los ingresos petroleros en el año 2014, la evolución de los ingresos petroleros del presupuesto general del Estado, en el 2014 eran de $3.327 millones. En el 2024 van a ser de 1.337. Bajó. ¿Qué es lo que está atrás? ¿Qué es lo que quieren con Petroecuador? ¿Qué es lo que quieren con la refinación de petróleo? ¿Quién está atrás de esos intereses? ¿Cuál es la joya de la corona del Ecuador? El petróleo y la seguridad social, pues, y las hidroeléctricas. Esas son las joyas de la corona. Eso es lo que quieren. Entonces, usted recuerde, yo había dicho cuando se ¿Quiénes quieren con eso, economista? la oligarquía de siempre y las transnacionales. La oligarquía está fusionada con las transnacionales. Vea qué intereses representa la oligarquía. ¿Quiénes Ese forman 1%, parte de esa oligarquía? Ese 1% que usted le puede ver en los grupos económicos del SRI y que es información pública. Esa es la oligarquía, que ha manejado este país 200 años y sigue manejando como Hacienda. Y los ministros gritan a la gente, como usted señaló anteriormente. Cuando no están de acuerdo, lo único que hacen es gritar, es insultar, es ofender o mandar a matar. Terrible. Un país así no puede funcionar. Hay que poner las reglas del juego claras. Y el país tiene proyección y perspectiva. Economista, ¿cómo hacen esos miembros de esa oligarquía para lograr obtener esos objetivos que se plantean y llegar a hacer negocios, en el caso de los negocios petroleros? ¿Desde dónde operan ellos? Ahí entran los medios de comunicación. ¿Quiénes entran allí? Ellos controlan, usted puede ver en los grupos económicos del SRI, los grupos económicos vinculados a los medios de comunicación. Y usted ve a los organismos internacionales que dan el aval a esos grupos económicos y las transnacionales. Si existe una conexión directa, Fondo Monetario, Banco Mundial, Comando Sur, empresas transnacionales norteamericanas, oligarquía ecuatoriana. Es una conexión pero directa. Entonces el Fondo Monetario, el Banco Mundial tienen la política de ajuste, dan el aval, dan los desembolsos y la oligarquía recibe eso y administra. Y economista, ¿cómo hacerle entender a la población? Porque hay una mayoría que votó por quien está gobernando en este momento, que por ahí no es la cosa. Que hay que pensar en un gobierno que tenga tal vez un proyecto progresista y que busque beneficiar a toda la población, no solamente al 1%. Bueno, mi opinión es que la gente se informe un poco más, cruce la información. No se deje embobar por los medios de comunicación tradicionales, estimado Jaime. Porque es importante que uno reflexione un poco. A ver, por ejemplo, Petroecuador. ¿Quiénes han sido los miembros del Consejo de Administración de Petroecuador? Miren la hoja de vida. Y mirando la hoja de vida de los ministros, solamente eso. Entra usted a cualquier ministerio, hoja de vida del ministro, currículum de vida del ministro. ¿Cuál ha sido? Pues, ¿dónde han trabajado ellos? En las transnacionales. ¿Y dónde han estudiado? ¿Y quién les dio la beca? Fundación Rockefeller, Fundación de no sé qué. Trabajaron en el BID, trabajaron en la CAF,
en el Fondo Monetario, en tal transnacional, fueron gerentes de tal empresa. Punto. Y ahí van a saber. No, nómbrenos uno, o yo se lo menciono, Santos Alvite. Por ejemplo, entre otros. En Petroecuador es increíble. Ahí hay mucho dinero, hay mucha plata. Hay N comisiones. Por Dios. Entonces todo eso, ahí tiene que estar la fiscal, ahí tiene que estar la Contraloría, ahí tiene que ir gente de carrera de Petroecuador. Fíjese, cuando se formó Petroecuador, CEPE y demás, en los años 70, fue otra cosa. Todo el boom que tuvo la economía ecuatoriana del periodo 72-78, en el gobierno de Rodríguez Lara, con una tasa de crecimiento promedio de más del 10%. Entonces, hay que reflexionar y no caer en las mentiras, en los engaños, ni en el delito que nos quieren hacer con la cuestión de la electricidad y demás. Tenemos que ser objetivos, tenemos que ser responsables con nosotros mismos, con nuestros hijos, con nuestros nietos y con el futuro. Va a ser bien difícil, va a ser una campaña electoral bien dura, bien compleja, porque además nos van a pintar cosas bien bonitas que van a hacer, y en la práctica no lo van a hacer. Va a ser como el gobierno de Milei. ¿Se acuerda que hablamos del gobierno de Milei hace unos 3 meses? Mire cómo está la Argentina ahora. Mire cuál es la situación de la pobreza. Miren cómo se incrementó las condiciones de vida de la población. Miren la inflación. Entonces, no caigamos en ese juego, ¿no? Y seamos objetivos, porque la clase media se duplicó en el gobierno de la revolución. Yo no soy de la Revolución Ciudadana, pero se duplicó la clase media, la gente vivió en mejores condiciones. Yo podía caminar libremente por Quito, por Dios. Hoy me da miedo salir a las 7 de la noche a la esquina de mi casa. No, pues no puede ser. O sea, así no se puede vivir. Economista, hace una semana, o más de una semana, el expresidente Lenín Moreno, en una entrevista que le dio a diario La Hora, él dijo que una de las mejores cosas que hizo dentro de su gobierno fue la renegociación de la deuda externa. ¿Qué lectura darle a esto? Yo no sé si usted vio esas declaraciones. No. Ya sabe que Lenín Moreno es una persona, realmente no. Le conocí de muchacho, cuando estudiaba psicología. Fue la huelga de psicología. Estuvo de simpatizante en el Frente Revolucionario Estudiantil. No respondió ni ahí. Después fue economía. No respondió ni ahí. Después fue administración. Y creo que se graduó cuando era vicepresidente o algo así. Entonces, mire, primero es que le cuento las mentiras, por favor, ecuatorianos. Primero dijeron que Correa se había robado 75.000 millones de dólares. Eso dijo Lenín Moreno. Entonces yo me puse a reflexionar, dije, pero veamos, ¿cuánto ingresó? ¿Cuánto se gastó? ¿Y cuánto pudo? Entonces es imposible. Las cifras no daban. Primera mentira. Después dijeron que la deuda externa de Correa había hipotecado el Ecuador a los chinos. ¿Se acuerda que dijeron eso? La deuda había llegado a 42.000 millones de dólares. Y en 7 años estamos en 92.000. 50.000 millones de dólares más. Y yo le dije la pregunta a usted, ¿y dónde está la plata? ¿Qué renegoció Moreno? Moreno no gobernaba este país. Moreno era un adorno, como Biden en los Estados Unidos. Es un adorno. ¿Quién maneja realmente el Estado ecuatoriano? No sé si es un Estado profundo, o el presidente es importante en el Ecuador, porque es un procónsul. ¿A qué me refiero como que el presidente ecuatoriano es un procónsul en los últimos 7 años? Porque representa los intereses del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de empresas transnacionales y de grupos económicos. Eso significa ser un procónsul. Cuando los romanos nombraban un procónsul en Tierra Santa, en Jerusalén, en Palestina, etc. Y eso pasa a ser el presidente del Ecuador, un procónsul, que responda a determinados intereses y a determinados grupos. Y eso se está viendo de lejos. Si no hace falta más que leer la prensa, ver a dónde viaja el señor presidente, qué es lo que firma el señor presidente, a qué intereses responde. Pues hay que leer simplemente el Comercio, el Universo, el Expreso, hasta el Extra. O ves TikTok.
y simplemente ir anotando y tomando y reflexionando unos segundos, y ya sabe. Correcto. Entonces, Economista, en referencia a lo que vamos a volver al tema del gobierno actual, ¿no? El gobierno ha anunciado de una posible preventa petrolera. Lo que criticaron ellos antes en el gobierno de Correa, ahora lo están haciendo o lo van a hacer. Pero no lo dicen de las maneras que deben de decirlo. Lo camuflan. ¿Por qué? por supuesto, es que todo va a manejarse así. O sea, yo había dicho que el problema y esto que digo es el programa de gobierno del presidente Novoa, lo que presentó, es una mentira. O sea, la gente tiene que ser honesta, tiene que ser consecuente, tiene que ofrecer lo que va a hacer, tiene que decir, tiene que transparentarse la información en el país. O sea, eso es algo importantísimo y saber qué mismo va a pasar. Está en juego el futuro de todos los ecuatorianos. Y que le digo que el cuarto trimestre va a ser bien complejo en el mundo. Igual va a ser complejo para el Ecuador. Y las elecciones de los Estados Unidos, dependiendo de quién gane, va a ser de miedo. Fíjese, el día de ayer o anteayer, un nuevo atentado contra Donald Trump. O sea, ¿qué es lo que está en juego en el mundo? Y ese juego mundial se está reflejando aquí. Entonces, ¿por qué no despega Venezuela? Porque a los norteamericanos no les interesa que Venezuela empiece a producir petróleo. Porque ¿qué pasaría si Venezuela empieza a producir 3, 4, 5 millones de petróleo diarios? El fracking se cae en los Estados Unidos, el negocio se les cae a las petroleras norteamericanas. Entonces tienen que tener sometido. ¿Qué es lo que está haciendo en Medio Oriente? ¿Por qué fue la guerra de Libia, la guerra de Siria, la guerra de Irak? Para robarse el petróleo. ¿Siguen robándose las compañías petroleras norteamericanas el petróleo en Siria? ¿Siguen robándose el petróleo en Libia? ¿Siguen robándose el petróleo en Irak? E inclusive la OTAN nazis quiere robarse los 300.000 millones de depósitos de los rusos en bancos internacionales. ¡De Rusia! Si eso quieren hacer con Rusia, le destruyen el Nord Stream 2. O sea, nuestro paisito, con un PIB de 100... ¿Y bajo qué pretexto lo hacen? Porque en el mundo están saqueando los recursos naturales para ese 1% mundial. No solamente el petróleo, las tierras raras, el litio. Fíjese las declaraciones de la señora Richardson, del Comando Sur. Ella no habla de que el petróleo es de los ecuatorianos o que el litio es de los peruanos. Nuestro petróleo, nuestro litio. Le puedo ya mandar las declaraciones de la señora Richardson, pero va más allá. El jefe del comando de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el hemisferio occidental, es nuestro. Así, sin embajes. ¿Qué somos nosotros entonces? ¿Patio trasero? Ni patio trasero, ustedes no cuentan, pero ni la oligarquía cuenta. O sea, la oligarquía, ese 1% ecuatoriano que cree que se va a salvar, le van a dar el mismo trato que a todos. Pero fíjese lo que ha sido los Estados Unidos con sus aliados. Le voy a dar 2 aliados. Saddam Hussein. ¿Qué hicieron con Saddam Hussein? El otro aliado de los Estados Unidos, Noriega. ¿Qué hicieron con Noriega? Es así como los norteamericanos pagan a sus aliados. Y le digo el tercer dato. ¿Qué va a pasar con Zelensky cuando se acabe la guerra de Ucrania? ¿Usted cree que va a sobrevivir? ¿Qué pasó con otro aliado? Bin Laden. Ya le estoy dando. De los Economista, ¿qué va a pasar con Venezuela, no? Venezuela lo van a dejar ahí. ¿Sabe por qué? Porque necesitan generar el caos en Venezuela. Venezuela tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Más de 400.000 millones de barriles. Venezuela tiene oro, tiene litio, y es probable que generen una guerra con Guayana, porque encontraron petróleo liviano. Entonces,
Ese es el tema. O sea, Venezuela lo van a dejar quieta y lo van a dejar con desestabilización. No va a poder salir adelante porque quieren llevarse esos recursos o quieren tenerlos ahí como reserva estratégica. Cuando lo necesiten, entrarán. Ustedes eso ya lo han hecho, fíjese, Siria, Libia, Irak, ¿no? Entonces, esa política de los Estados Unidos es la doctrina Monroe, 200 años. Es el nuevo mapa del Pentágono. Está escrito en la página web del Pentágono las presentaciones del almirante Sebrowski. Está un libro, el nuevo mapa del Pentágono de Thomas Barnett. Están las declaraciones de la señora Richardson. Solo hay que leerlo. Y además son documentos oficiales que están en la página web. Entonces, es un juego de poder mundial. Y ahorita el juego entre Oriente y Occidente, usted está viendo las consecuencias imprevisibles. Porque se va escalando a tal punto que puede darse una guerra nuclear. Este fin de semana le lanzaron un misil a Israel, ¿no? Los hutíes. De Yemen, así es, y un misil hipersónico, que más o menos está viajando a unos 16.000 kilómetros por hora, y llegó más o menos de entre 11 y 12 minutos al centro de Israel. Es un poco decirle estate quieto, que nosotros también podemos destruir Israel. Y eso de Israel alguna vez hemos de hablar, que no son semitas, son házaros. Son de origen házaro, de Europa del Este. El verdadero pueblo semita, y eso haciendo un paréntesis, es el pueblo palestino, es el pueblo de Dios, es el pueblo de Israel, porque son semitas. Menos del 20% de la población de Israel es semita. El resto son házaros que vienen de Europa del Este. O sea, todo el grupo que gobierna Israel y que hace lobby en los Estados Unidos son házaros, no semitas. Pero ese es otro tema. Pero el mundo está en una escalada que da miedo, sin precedentes, y eso nos va a impactar. O sea, se tendría que reflexionar cuáles son el programa, el proyecto del país para los próximos años. ¿Qué se va a hacer con inteligencia artificial, que va a mandar a la desocupación a 2 millones de ecuatorianos? ¿Qué se va a hacer con el transhumanismo? ¿Qué se va a hacer con la ideología de género? ¿Qué se va a hacer con el cambio climático? O sea, ¿qué se va a hacer con la cuarta revolución tecnológica y el desarrollo industrial? Pero es que ninguno de los gobiernos plantea nada, a excepción de Correa, que planteó el cambio de matriz productiva, que desarrolló las hidroeléctricas, que estaba desarrollando la parte industrial con la sustitución estratégica de importaciones. Desde Moreno no hay nada, nada. Economista, si no se construía Coca-Cola Sinclair, ¿cómo fuera la situación en este momento? Acuérdense cómo era el Ecuador en los 70, que se iba la luz, que se fundía el fusible, que tenía una luz de 60 kilovatios. Eso hasta el 90. Exacto. Era terrible. Yo viví eso. Entonces estamos retrocediendo 50 años en todo. En todo. Y ese es el Ecuador del futuro. Pero sin embargo había gente que criticaba esas obras, ¿no? Y es la gente que más se benefició. La clase media se duplicó. Yo le mandé ese cuadro. Sí. Entonces, usted ya no entiende cómo paga la clase media, a quién le favorece. Así ya no entiende nada. Claro, con toda la desinformación que emiten todos los días a la gente que tiene la caja boba en la casa, ¿no? Es de estilo Goebbels. Dice 1 millón de veces la misma mentira y usted termina creyéndose. Y repite lo mismo a través de las redes sociales. Entonces, usted no ve medios alternativos porque a lo mejor no tiene tiempo. Solo entra a TikTok o entra a Twitter y repite lo que dice tal comunicador. Y además con la parte cognitiva y la manipulación cerebral y las ondas radiales que le están bombardeando permanentemente, usted ha perdido por completo inclusive su autonomía, su soberanía intelectual. Está siendo manipulado. Y ahora amenazan a los que le contradicen al gobierno. No sé si usted vio esa entrevista donde el ministro de gobierno escuché. interrumpe a gritos una entrevista. Fíjese,
Y una persona que interrumpe a gritos, una persona que es violenta, una persona que es agresiva, es una persona que no tiene la razón. Es una persona que está mintiendo, si es facilito. Si yo le contesto a usted con tranquilidad, con armonía, le doy las cifras, le doy los datos, y le digo usted está equivocado, las cosas son así, es porque realmente conozco el problema y le puedo desmentir, ¿no es cierto? Pero si usted grita, si usted chilla, si usted insulta, si usted amenaza, es porque lo que está diciendo la otra persona es cierta. Esa es una forma de comportamiento hasta psicológico. Entonces, seguramente el entrevistado tenía toda la razón, pero la otra persona desconocía, a insultar, a ofender y a maltratar. Entonces, uno tiene que saber hasta comportarse en el debate, en la discusión, y tiene que tener argumentos sólidos, tiene que hablar con cifras, tiene que hablar con datos duros, no puede hablar de memoria. O sea, uno tiene que ser responsables también con los oyentes y tiene que darles las dos alternativas. ¿No? Economista. Entonces, es para un periodista. Economista, quiero pedir su consejo para muchos ecuatorianos y permítame explicar bien, entrar en contexto para que su consejo sea pleno. El sobreendeudamiento en el país está disparado. Tanto así que el gobierno se ha visto obligado a través de la Superintendencia de Bancos a pedirle una moratoria a todas las entidades financieras, tanto privadas como públicas, para aquellas personas que están endeudadas, ¿verdad? Pero ¿en qué consiste esto? Consiste en que el deudor que está caído se acerque a ver cómo lo pueden ayudar. Le voy a contar el caso de mi yerno. A través de su tarjeta de crédito, el hombre se endeudó por una urgencia, algo así como de $800. Finalmente estaba el hombre ya debiendo como $1,000 y pico, $1,100, ¿verdad? Y no podía pagar porque su sueldo no le alcanza y pagaba el mínimo. Entonces un día le dije, a ver, espérate un ratito, anda al banco porque hay la posibilidad de que puedas renegociar y este es el momento, creo yo, que puedas, anda a averiguar de qué se trata. Entonces fue al banco y en el banco le dicen, claro, por supuesto, el capital usted no lo paga, pero a partir de ahora usted paga esta cantidad del interés. ¿Por qué tiempo quiere? No, yo quiero pagar el capital primero para luego pagar los intereses. No, tiene que ser al revés. Entonces le obligaron a firmar un acuerdo. Mire usted lo que le voy a decir. Le obligaron a firmar un acuerdo por 2 años para que él pague los intereses y no el capital. ¿Eso es lo correcto que se debe hacer? ¿Cuál es su consejo para que más gente no caiga en esta tramposería? Pero es una tramposería en todo. Porque una deuda, usted contrae una deuda a determinada tasa de interés. Finalmente a esa tasa de interés en algún momento se duplica su deuda. Ese es el sector rentista de la economía. Es el sector que se ha beneficiado y usted cae en la trampa de la deuda y de la liquidez. No solamente su yerno. Yo juego también con la tarjeta de crédito, porque a veces no me alcanza y tengo que hacer adelantos. Y por esos adelantos me cobran interés. Y si yo no pago en los 2 primeros días, me están cobrando por cobranzas entre $8 y $10. Por solamente hacer una llamada telefónica o por solamente consultar su saldo le están cobrando 50 centavos. Y lo otro, realmente debería la superintendencia de bancos y regularse el tema del crédito y el tema del endeudamiento. Está cayendo todos los ecuatorianos en la trampa del endeudamiento y en la trampa de la liquidez, porque para poder comer se tiene que endeudar con la tarjeta de crédito, porque no tiene liquidez, entonces paga con la tarjeta y eso incrementa sus costes, porque usted ya no puede reducir más sus gastos, ya tiene educación, ya tiene salud, tiene que pagar los servicios y tiene que comer. Y las cosas van disparándose. Entonces llega un punto en que usted simplemente ya no puede. Y con la tasa de interés que debe estar ahorita, la tasa de interés por consumo entre el 15 y el 20%. 22%, economista.
22% implica que usted está duplicando su deuda en 4 años. Por favor. ¿Se da cuenta? Es una locura. Entonces, eso tiene que regularse. Y usted puede jugar y bajar la tasa de interés como hacen los China, por ejemplo. Fíjese la diferencia cuando el sector financiero está a cargo del Estado. En China usted gasta entre el 10 y el 12% de sus ingresos en lo que es los pagos de vivienda. Salud no paga porque la salud es pública. La educación es pública. Eso es de China. ¿Qué es Estados Unidos? Entre el 42 y el 45% de sus ingresos pagan vivienda. Y entre el 18 y el 20% de sus ingresos en seguro de salud. Entonces, para que un país sea competitivo, tiene que haber salud pública, tiene que haber educación pública y el sistema financiero tiene que estar regulado por el Estado. Pero no una regulación LOCE como la super de bancos, que está controlado por los banqueros. Porque existe una estructura monopólica en el sector financiero ecuatoriano, en que 1 o 2 bancos están controlando más del 70% del sistema financiero. Pero este anuncio malicioso, porque no lo encuentro de otra manera, del gobierno, de pretender hacer creer a la gente de que hay una tregua con los sectores financieros para no seguirlos ahogando, es una mentira. Lo digo por el caso de mi yerno, es una mentira, es un robo, por Dios. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en mi caso en particular? Usted desesperado va y renegocia su deuda. Y le dicen, claro, usted pague solo el interés, no hay ningún problema. Pero el banco le está cobrando después, pues. No es que el banco pierde. Interés sobre interés le cobran, que es lo peor. Y eso es ilegal. Pero por supuesto. Es interés compuesto. Y fíjese, la super de bancos, Pío, no dice nada. Y de ese banco vea cuántos son los accionistas. Y de esos accionistas vea de ese grupo pequeñito que tiene más del 70% de las acciones. No le digo el banco. Ahora. Y vea cuánto paga de impuesto a la renta. Y vea dónde vive. Y vea lo que han hecho desde el año de su fundación. Ahora, economista. 1906. Ni se diga de los emprendedores, de aquellos que buscan la manera de salir adelante y que se ven obligados precisamente, y ahora entiendo, y qué mal que lo tenga que decir, ahora entiendo por qué estos vacunadores, estos extorsionadores, se atreven a quitarle la vida a la gente, porque la gente se ve obligada. Ya el chulquero, da lo mismo ir a un chulquero de marca que a un chulquero de moto, porque el interés es exactamente el mismo. La diferencia es que el uno le quita la vida y el otro lo manda a la miseria para que se muera en la calle. Y lo tiene, ya cuando usted está ahogándose, lo que me ha pasado a mí, cuando ya no estoy en condiciones de pagar la tarjeta de crédito, recibe una llamada del banco. Ah, para alivianarle un préstamo. Le podemos renegociar su deuda. O le brindan un prestamito para que paguen. Vuelve a salir un poco a la superficie y otra vez. La cosa es tenerlo ahí, ¿no? La trampa del endeudamiento y lo tiene así agarrado de por vida. Y no termina de pagar. Economista, este anuncio del gobierno del supuesto mantenimiento del sector eléctrico que va a dejar 8 horas al país sin luz, ¿verdad? Hay gente que estima que eso de ahí supera cifras impresionantes de pérdidas para el país, pero solamente en el sector eléctrico, sin considerar, por ejemplo, que cuando no hay luz tampoco hay agua. Entonces, ¿cuánto es el estimado en sí de lo que perdería el país por esas 8 horas? Ni idea, pero yo le voy a dar un ejemplo bien complicado. Mi esposa necesita una medicación biológica que tiene que estar refrigerada. Y no puede dejar de estar refrigerada, porque cada inyección de esas cuesta entre 800 y $1,000. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Conseguir hielo y ponerle en hielo. Pero si los cortes de luz vienen y no nos avisan cuándo van a cortar la luz, ¿sabe las pérdidas que nosotros tendríamos? Y eso sucede con vacunas, con medicamentos, no solamente en la parte de la cadena logística de alimentos, de carnes, de embutidos.
O sea, las plantas grandes que tienen, plantas no hay ningún problema, plantas eléctricas y pueden mantener. Y el resto, las tiendas, los pequeños micromercados, en las casas, los alimentos. O sea, realmente no sé una estimación de costes. Y para empresas que trabajan con 2 o 3 turnos o que trabajan un turno en la noche, por eso le digo que el Producto Interno Bruto va a ser negativo este año. No es que va a crecer, porque ya ver la próxima estimación de la CEPAL y del fondo le va a decir negativo, a no ser que manipulen las cifras. Porque además que la empresa, la casa, la tienda que tenga una planta eléctrica máximo te dura 3 horas. Mira usted, cuando se ha ido la luz en los cortes anteriores, en los malls, usted puedes conectar en una planta eléctrica. Usted iba al mall, decía, me voy al mall porque ahí está más fresquito, pero ya llegaba y a la hora ya le cortaban el aire acondicionado porque te quedas sin aire. Claro. 3 horas. Esa irresponsabilidad de los gobiernos de los últimos 7 años es un crimen. Y además necesitamos, porque energía eléctrica es crecimiento industrial, crecimiento económico, pues. Existe una correlación directa, pues. Ahora economista. ¿Qué está pasando en Alemania? Este gobierno ya tiene 10 meses en el poder. Va a tener 10 meses, creo, ya tiene 10 meses. Pero previo a la campaña ya habíamos tenido una crisis con el gobierno anterior. Y este gobierno debió tener un plan para solucionar este problema. No me vengan a decir en este momento, como el ministro ese prepotente que llamó a la radio, ¿no?, que ellos tienen la solución. Hace 10 meses tenían que haber hecho el plan y ese plan tenía que haber estado ya en funcionamiento. Recién ahora se dan cuenta de todos los problemas que tienen. Están buscando contratar 3 nuevas barcazas, pidiéndole al sector privado que pongan a funcionar sus generadores para evitar el consumo de energía interconectado. Bueno, en fin, tantas cosas que están buscando tratar de solucionar en este momento cuando ya la crisis está en camino, ya empezó hace algunos días. ¿Qué van a hacer al 2030? ¿Cuál va a ser el plan, el programa y el desarrollo hidroeléctrico? Esa es la pregunta. Y usted ve la correlación directa entre crecimiento económico y consumo de energía. Mire lo que está pasando en Alemania. El proceso de desindustrialización alemán. La caída de Volkswagen. Cuando tenían el gas ruso a mitad de precio. Los gringos le destruyen el Nord Stream 1 y Nord Stream 2. ¿Por qué? Entonces, ¿qué interés está atrás? Porque ahorita ya usted debería estar trabajando en planes y programas para que el próximo gobierno, independientemente de quién sea, continúe pues para tener suficiente energía para el 2030, para poder mantener el crecimiento económico. Pero lo que hacen es contratar barcazas. ¿No le parece que hay un problema? No puede pensar solo en negocios, no puede pensar solo en codicia. Tiene que pensar en el país, no puede pensar solo en función del 1%. Terrible. Somos 17 millones de ecuatorianos. Economista, interesante conversar con usted siempre, ¿no? Queremos agradecerle por su tiempo. No a ustedes por la paciencia. Porque además los problemas que tiene su yerno son problemas que tenemos personas como yo jubiladas. Y que tenemos que funcionar con la tarjeta de crédito y tenemos que endeudarnos y tenemos que ver cómo diferimos los pagos. Y ser esclavo de las deudas. Pero no, eso ya tiene el 90% los ecuatorianos. Por eso es que tiene que regularse el sistema financiero. Y por último, tiene que estatizarse el sistema financiero. Eso sí, de acuerdo. Estatizarse el sistema financiero, estatizarse la educación, estatizarse la salud. Pero el Estado separado de los grupos oligárquicos y tener el desarrollo pleno económico que tuvo China. Oiga, permítame leer esta solución que nos da Mari Andrade y con esto nos despedimos, economista. Vea lo que dice. Que sí. Dice, voy a eliminar el nombre, banco tal
sí que me llamaba para darme una tarjeta de crédito. Ya cansada les dije que si tenía una necesidad, vendía un chivo y resolvía. Sí. No, Qué elegante, ecuatorianos, no caigan en la trampa del endeudamiento y en la trampa de liquidez. Y a los emprendedores, por favor, tampoco en la trampa del endeudamiento y trampa de liquidez. Porque de 100 emprendimientos, 90 fracasan en los 3 primeros años. Gracias a todos los amigos oyentes por la paciencia y gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Creo que hemos tenido una economista. Un placer. Gracias. Un placer placer. para mí también. El economista Iván Ruiz conversando con nosotros en este día lunes.